Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para reflexionar y analizar otra de las competencias de inteligencia intrapersonal que veremos ahora, y es la competencia de pensamiento autocrítico. Esta competencia nos muestra la capacidad para reflexionar sobre nuestros propios actos y comportamientos y de evaluarlos para hacer correcciones o eliminar aquellos fallos detectados. La persona con alto pensamiento autocrítico realiza de forma periódica este ejercicio de introspección para sopesar el impacto que tienen sus acciones y además hacer ajustes en su comportamiento en caso de que observe que es necesario en base a estos análisis. Del mismo modo, la persona con pensamiento autocrítico acepta de buen talante las correcciones, las observaciones y críticas de los demás, analizándolas y adaptando aquella información que le resulta útil, y también además está dispuesto o dispuesta a disculparse con los demás y a reconocer los errores o las ofensas que haya podido cometer. En este sentido, es interesante distinguir los dos tipos de pensamiento autocrítico: la autocrítica positiva y la autocrítica negativa. El pensamiento crítico positivo o constructivo nos ayuda a mejorar, nos hace avanzar, nos hace aprender de nuestros errores, nos impulsa a crecer a nosotros mismos y a nuestros equipos y a incorporar el aprendizaje de las experiencias y de los comportamientos que no han dado los resultados que esperábamos. En el pensamiento crítico constructivo nos basamos en la conducta, en el impacto de los resultados de esa conducta, y evitamos juzgar o culpabilizarnos o avergonzarnos a nosotros o a nuestros equipos, sino que lo que hacemos es cuidar nuestra autoestima o la de nuestros equipos sin dañar. Podemos además encontrar opciones, encontrar alternativas de comportamiento que nos ayuden a conseguir los objetivos buscados. Esta competencia de pensamiento autocrítico positivo, constructivo, está por tanto relacionada con otras competencias que ya hemos visto anteriormente, como son la autoconfianza, el desarrollo de uno mismo o de otros, la compasión y la orientación a resultados. Por otro lado, el pensamiento crítico negativo o crítica destructiva es la que no nos sirve para nada útil, no nos sirve para mejorar, sino que nos bloquea, nos ridiculiza, nos paraliza. Normalmente suele ir asociada con un lenguaje despectivo que generaliza un comportamiento específico de una persona en relación con su valía personal. Es un lenguaje negativo, muy duro, que no impulsa a la acción ni a la mejora, y que tampoco ofrece alternativas realistas de una forma comprensiva. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestro pensamiento autocrítico positivo? Te propongo que reflexiones sobre una situación en la que te encuentres actualmente o sobre un problema o un conflicto, y que reflexiones por escrito y registres en una columna todas aquellas acciones que consideres que has realizado que te han permitido avanzar, que han provocado un impacto positivo en los demás, han beneficiado a la situación, han sido percibidos de forma positiva. Registra todas esas conductas que has realizado positivas, y en la columna de al lado registra también aquellas conductas o comportamientos que identifiques que no han tenido ese impacto positivo o que no han permitido avanzar en la situación o que no te han beneficiado a ti misma. Una vez que observes este registro y este análisis, te invito a que identifiques qué podrías haber hecho mejor. En ese caso, ¿qué sería mejorable? ¿El fondo o las formas que has utilizado? ¿Cómo se te ocurre que podrías afrontar esa situación en el futuro? ¿Cómo podrías hacerlo de una forma más beneficiosa? ¿Qué quieres hacer diferente a partir de ahora? ¿Y de qué te estás dando cuenta con este análisis de esta situación? Te invito también a que realices otro ejercicio, y es un ejercicio de reflexión para identificar cómo sueles reaccionar a las críticas que te ofrecen los demás en tu día a día profesional. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices a ti misma cuando recibes una crítica? ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? ¿Es un lenguaje comprensivo? ¿Es un lenguaje
con confianza, que te impulsa a mejorar, te hace darte cuenta de la capacidad que tienes para desarrollarte y para mejorar, o por el contrario utilizas un lenguaje muy duro, muy exigente contigo mismo. Hay que pensar que una excesiva autocrítica destructiva puede tener unos efectos devastadores en uno mismo. Puede llevarnos a situaciones de angustia, de ira, de ansiedad, de baja autoestima o sentimientos de fracaso. Por tanto, es interesante que cuidemos y prestemos atención a nuestra narrativa interna y al lenguaje que utilizamos con nosotros mismos cuando recibimos una crítica. Otro ejercicio que te propongo también es que reflexiones sobre cómo realizas las críticas a los demás o a las personas de tu equipo. Muchas veces la forma en la que realizamos esas críticas tiene que ver con nuestra propia proyección de nuestro nivel de autoexigencia o de autocrítica con nosotros mismos. Por tanto, cuando das feedback a los demás, tienes claro que el objetivo es el ayudar al desarrollo de los demás, a que puedan mejorar. ¿Con el lenguaje que utilizas queda clara esa finalidad? Como líder de un equipo, recuerda estos puntos a la hora de realizar una crítica constructiva a las personas de tu equipo. Por un lado, enfócate en el comportamiento concreto que la persona puede corregir, compartiendo con ella cuál ha sido el impacto sobre ti o sobre otras personas de ese comportamiento y cómo te ha hecho sentir o cómo les ha hecho sentir ese comportamiento. Por otro lado, define con la persona unos objetivos realistas para ayudarle en su desarrollo. Escoge además un momento y un lugar adecuados para realizar ese feedback, que sea desde luego un entorno privado, que sea a solas, para poder elegir el mejor momento. Ayuda además a la persona a encontrar opciones alternativas para poder mejorar. Incluso ofrecerle los recursos que sean necesarios para poder apoyarle en ese cambio y en ese desarrollo. Recuerda además durante ese proceso el escuchar de forma empática a la persona, prestar atención a sus opiniones, a sus ideas y a cómo se siente. Ánimo con todos estos ejercicios, con estas reflexiones, y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. Nos vemos en el siguiente episodio.